Hemos escuchado tantas veces que en esta vida tenemos que elegir entre dos caminos, el fácil y el difícil. Pero no en todos los casos es así. Hay tantas situaciones en que todas las opciones son difíciles. Y más bien, habremos de elegir qué clase de dificultad queremos enfrentar. Por ejemplo, el comer saludable y hacer ejercicio es difícil. Sobrellevar la obesidad y sus consecuencias también es difícil. Ahora pues elige tu dificultad. El matrimonio es difícil. El divorcio también es difícil. Tú eliges qué dificultad quieres. Estudiar, ahorrar, emprender es difícil. La pobreza, no se diga. ¿Qué clase de dificultad es la que quieres? Entonces te das cuenta de que todos esos caminos son difíciles, solamente que hay dificultades que dan más fruto que otras. Entonces no consiste en elegir lo fácil o lo difícil, sino de entre lo difícil, escoger lo que, al menos va a valer la pena. Y también hoy la palabra de Dios nos da ejemplos sobre esto. Ejemplos que podrían sonar tan descabellados, pero que son tan reales en nuestra vida, como eliges luchar con Dios o luchar contra Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que luchar con Dios? Pues de esto nos pone el ejemplo la primera lectura del libro del Génesis en un enigmático episodio en donde el patriarca Jacob entabla un combate cuerpo a cuerpo con un hombre que es identificado con un ángel, y sabemos que en el lenguaje del Antiguo Testamento el ángel de Yahvé se trata del mismo Dios. Este relato alegórico donde forcejean toda la noche y parece incluso que Jacob vence esa batalla, tan así que aquel ángel tiene que inmovilizarlo tocándolo en el nervio ciático. Pero Jacob, aferrado, no te soltaré hasta que me bendigas. Es una alegoría de la lucha de aquel que se aferra en medio de sus crisis de fe y que no se suelta de la oración, no se decepciona a pesar del desconcertante silencio de Dios, a pesar de los acontecimientos donde podría atribuir que Dios lo castiga, que Dios lo abandona, que Dios le es injusto. Aún así, sigue creyendo, aunque todo parezca tan adverso que no vale la pena creer. Él sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando en el Señor hasta obtener la recompensa de su fe. Parece que lucha contra Dios, pero no. Esto es luchar con Dios. Es tener a Dios de tu lado. Es luchar por la misma causa. Y aquel que lucha con Dios de su lado sabe que la victoria final está asegurada. Como aquel dicho de cierto movimiento cristiano: Jesús y yo, mayoría aplastante. Pero también puedes elegir luchar en contra de Dios. Aquellos que tienen la descabellada idea de tener a Dios como enemigo, sea porque ellos sí se indignaron, porque sienten que Dios es injusto, que no escucha sus plegarias, que les quitó algo que amaban. Quizá tuvieron esa errónea concepción de Dios de que Él es nuestro sirviente y que si no cumple nuestros deseos, entonces no sirve para nada. O que si no hace su trabajo, oye, ¿por qué entonces hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué hay gente con hambre? Entonces Dios no hace su chamba. Entonces me indigno contra Dios, o niego su existencia, o me dedico a atacar la fe de otros, para decir que Dios no sirve para nada, para decir que todo es una mentira, un engaño. Luchar con Dios es difícil. Nadie dice que aquel que luche con Dios todo va a ir sobre nubecitas y Dios te va a facilitar todas las cosas. Ciertamente, las luchas seguirán siendo grandes, pero el resultado es distinto. Pero aquel que lucha contra Dios, las cosas siguen siendo difíciles, solo que vas a terminar en una frustración, en un fracaso infinito, absurdo y sin sentido. Hoy también en el Evangelio escuchamos a Jesús invitar a sus apóstoles a trabajar
fervorosamente porque el trabajo es bastante y los obreros son muy pocos. Así que la necesidad es apremiante. Trabajar es difícil, sin duda, pero será más difícil el afrontar las consecuencias de no trabajar. Entonces, ¿qué clase de dificultad queremos? ¿Queremos la dificultad de trabajar y hacer las cosas a tiempo o la dificultad de no haber actuado a tiempo? Otro buen ejemplo lo tenemos en la santa que recordamos hoy, Santa María Goretti, la joven mártir de la pureza. Aquella chica que por querer mantener su integridad y su propósito de castidad, no cede a las deshonestas invitaciones de un vecino suyo y enloquecido por sus pasiones, al ver que esta niña no accedía a sus propuestas impuras, pues enfurece y la apuñala varias veces en su cuerpo con un punzón, ocasionándole heridas que posteriormente le causaron la muerte. Y bueno, esto me hace reflexionar, pues sí, mantener tu propósito de castidad es difícil. Y dejarte arrastrar por tus pasiones, pues también es difícil. Pero, ¿qué clase de dificultad quieres afrontar? La dificultad de saber decir no, de saber rechazar las tentaciones, de mantenerte en integridad, o la dificultad de afrontar las nefastas y muchas veces irreversibles consecuencias de dejarte llevar por tus pasiones. De modo que nos queda claro, la elección no es entre lo fácil o lo difícil. Ambos caminos son difíciles, solamente elige muy bien qué dificultad vas a querer enfrentar y cuál te va a dar mejores frutos. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, un gatito travieso. Bueno, lo saluda. Nos vemos. Adiós.